todo el volumen, compañeros, tengo todo el volumen, así que por favor me dicen si no se escucha, si no, pero tengo todo el volumen, me está funcionando bien ahí el audífono. Bien, les decía entonces, compañeros, que hoy vamos a ver el impuesto del timbre notarial. Solo como no voy a dar revisión de exámenes tal y como lo he hecho, lo hice el semestre pasado, solo quiero que ustedes sean sus propios jueces y ustedes sean los que más o menos resuelvan su examen. Voy a resolvérselo rápidamente en unos 15 minutos, no, 10 minutos, porque esto es rapidísimo. Las preguntas eran casi iguales en las dos variantes de cada sección. Voy a resolver variante A, voy a resolver variante C y D ahorita, que le correspondía a la sección L. Enuncie 3 elementos personales de los instrumentos públicos. Los elementos personales eran otorgante, sujeto, otorgante, compareciente y requirente. Podía ser o sujeto, parte. Esos eran 5 elementos, tenían que poner 3. De acuerdo al artículo 37, literal C, era literal B, pero la pregunta aquí no cambia. Lo único que deberían decir ustedes es que debe contener el aviso de cancelación. Y el artículo 37 literalmente solamente dice número y fecha de la escritura. Esa era la respuesta, número y fecha de la escritura. 3, se enuncia 3 personas que de conformidad con el código notariado, pues aquí decía sordo, mudo o ciego, ¿verdad? Los parientes del notario, los que no saben leer y escribir. Con esos 3 suficiente que ustedes tenían que contestar. La parte de pública denominada cuerpo contiene la relación fiel, clara, concisa del acto o contrato, es verdadero. 2, la razón de haber tenido a la vista los documentos con los cuales se acredita la representación legal de quien comparezca en nombre de otra, haciendo constar que a juicio del notario de conformidad con la ley es suficiente para el otorgamiento del contrato, es una formalidad o requisito esencial, verdadero. El otorgante que comparezca en un instrumento público y se identifique con testigos a ruego o rogados, dichos testigos obligatoriamente deben ser conocidos por el notario, es falso. Luego, de acuerdo al estudiado, ¿cuáles son los documentos idóneos de la representación legal de un mandatario? Primer testimonio de la escritura pública de mandato judicial, inscrito en el registro de poderes e inscrito en el registro mercantil. En la opción que corresponde encontrará el número correcto de testigos que el notario debe auxiliarse para el cumplimiento de lo establecido. Eran 2 testigos instrumentales y un testigo a ruego, eso lo vimos en clase varias veces. Bien, Héctor, pues fíjese que me han comentado que si se ponen audífonos se escucha correctamente. Trataré de hablar un poquito más fuerte o ponérmelo tal vez aquí, pero estoy tratando de hablar lo más fuerte que sea posible. Después, en la opción correcta encontrará un requisito denominado esencial de los instrumentos públicos, denominado esencial. Entonces, el esencial, nombres y apellido de los otorgantes era un requisito esencial, los otros no eran esenciales. Nombre y apellido de los otorgantes, artículo 29. Y luego, la introducción, aquí dice Karel Cisneros Batres, en ejercicio de la patria potestad y en representación de su hijo legal menor de edad, Karel Cisneros, comprará a su favor. Aquí el Karel Cisneros debería comparecer, acreditando su representación legal con el acta de la certificación del Código Único de Identificación extendida por el Registro Nacional de las Personas, ¿sí? A favor de su hijo y la va a acreditar. Luego, gerente general y representante legal, tenía que comparecer la licenciada Melanie Díaz Ruiz, de todos sus años de edad, ¿verdad? 42 años de edad, soltera, guatemalteca, comerciante desde domicilio, ¿sí? Y decía que solamente el señor Cisneros Batres porta documento personal. La licenciada debe de ser identificada. Como dice que usted no los conoce y tampoco porta documento de identificación, debería ser por medio de 2 testigos civilmente capaces, idóneos y conocidos por el notario. Tenía que decir que acreditaba su representación legal con el acta notarial que contiene su nombramiento como gerente general del cargo o de ese cargo, o gerente general y representante legal, lo que acredita con el acta notarial que de fecha tal y tal, autorizada por el notario tal, que se encuentra inscrita en el registro mercantil federal de la República, el número tal.
Hago constar que los documentos, tengo a la vista los documentos con los cuales se acredita la representación, la cual, conforme a la ley, a mi juicio, es suficiente para el otorgamiento del presente contrato. Los otorgantes manifiestan hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles, ser de los datos de identificación personal, y que otorgan o celebran contrato, aquí hay un contrato de compra-venta, literal A. Luego tenemos D, la variante D. Enuncie 3 elementos personales, era lo mismo la otra. Y de acuerdo también era lo mismo la otra, el número y la fecha de la escritura. 3 personas también era lo mismo. Escriba cómo se divide la parte de la escritura denominada introducción. Era únicamente encabezamiento y comparecencia. Esa era la respuesta, encabezamiento y comparecencia. Buenas noches a todos. Bien, después la parte de la escritura denominada cuerpo contiene relación verdadero. La razón de haber tenido a la vista también era verdadero. El otorgante que comparece a un instrumento y se identifique por medio de testigo a ruego era falso. Aquí los 2 testigos instrumentales y un testigo a ruego, nombres y apellidos de los otorgantes, y era el primer testimonio de la escritura. Las preguntas eran iguales, lo que variaba era el caso concreto. Aquí era un cierre donde dice: usted no conoce a los 2 donantes, solamente al señor Diego Arce Peña, porta documento personal de identificación, por lo que a la señora Jimena Arce Peña debe identificarla por medio legal. Aquí entonces deberían ustedes, dice la parte, usted no conoce a los 2 donantes, solamente el señor Diego Arce porta documento personal de identificación. Entonces usted tenía que identificar, como no era introducción, solamente decir que tuvieron a la vista los documentos de identificación relacionados. A la compareciente tenían que haberla identificado por medio de 2 testigos, eran 2 testigos más. Y aquí lo importante dice: los 3 comparecientes no podrán firmar el instrumento público que corresponde. Aquí creo que era lo importante del cierre. El cierre, pues todavía no lo he calificado, es un cierre muy pequeño. La verdad es que doy fe de todo lo expuesto, que tuve a la vista los documentos de identificación relacionados, así como primer testimonio de la escritura pública número tal, con la cual se acredita la representación. Pero básicamente aquí lo importante era que decía que los 3 no sabían firmar. Entonces tenía que haber un testigo nada más por los donantes, un testigo por los donantes, porque eran ellos de una sola parte, y un testigo por la señora Jimena, la notaria, que era. Entonces, ya calificado algunos, lo que hicieron fue ponerme un testigo por cada uno de ellos, pusieron 3 testigos, eran solamente 2 testigos, uno por los 2 comparecientes que no podían firmar, que era la parte vendedora o donante, y un testigo por la parte donataria, o sea, la parte que estaba recibiendo la donación, que no sabía firmar. Entonces tenía que hacer constar de que tuvieron a la vista. Aquí me pusieron solo las firmas, y me pusieron 2 firmas, me pusieron 3 firmas, nada más, no están las impresiones digitales. Y solamente hace constar que aceptan las calidades de los otorgantes, así como identificación, ratifican, aceptan y firman la presente escritura. No hizo relación ni mención de el testigo, o los 2 testigos. Recuérdense aquí, este caso era un testigo por los 2 que no sabían firmar y un testigo por el otro. Y aquí viene la variante A de la otra sección. Desde el punto de vista notarial, las escrituras se clasifican en principales, accesorias y canceladas, ¿sí? Por ejemplo, aquí el compañero puso bien 2 y puso anuladas, le puse un punto sobre la respuesta. Se le denomina así al elemento personal del instrumento público que lo constituye la persona individual o el grupo de personas que ejercen la titularidad de un mismo derecho. Aquí era parte, por una parte y por la otra parte. La última pregunta de selección múltiple era: de acuerdo a lo estudiado en clase, los documentos idóneos para acreditar la representación de un mandatario judicial. Primer testimonio de la escritura de mandato judicial con representación inscrito en el registro de poderes y en el registro mercantil general de la República, ¿sí? Porque era un mandatario judicial de una sociedad anónima. Sigo con la variante A de la sección M.
Escriba cómo se divide la parte de la escritura denominada cierre. Aquí era fe pública, el cierre era advertencias, otorgamiento y autorización. Aquí puso fe pública, puso advertencias, correcto, y puso aceptación, le pusieron punto. También venía cómo se denomina al testigo que asiste al notario. Su intervención es facultativa en cualquier instrumento. Sin embargo, su comparecencia es obligatoria en los testamentos y donaciones por causa de muerte. Era testigo instrumental. Aquí correctamente lo contestó como testigo instrumental. De conformidad con la ley de la materia, el aviso que el notario debe presentar al archivo protocolo sobre la cancelación de una escritura debe presentarse dentro de los 25 días siguientes. En esta variante, la pregunta era dentro de los 25 días siguientes, la respuesta era falsa, porque es durante los 25 días hábiles siguientes, y la pregunta aquí decía 25 días siguientes. Luego, es requisito esencial del instrumento público la intervención de un intérprete nombrado por el notario cuando una de las partes ignore el idioma español. De ser posible, debe ser traductor jurado. El artículo 29 establece la intervención de un intérprete nombrado por la parte que ignora el español. Por consiguiente, aquí decía nombrado por el notario. La respuesta era falso también. El otorgante que comparece a un instrumento y que lo identifique por medio de testigos de conocimiento obligatoriamente debe conocer a los testigos de conocimiento que auxiliarán al notario. La respuesta es falso porque no tiene que conocer a los testigos. Luego, de acuerdo a lo estudiado en clase, los documentos idóneos para acreditar la representación legal de un alcalde municipal es testimonio de la escritura pública y la resolución del consejo, testimonio del acuerdo extendido por la Junta Electoral Departamental y acta de toma de posesión del cargo. Se le estaba leyendo la respuesta que él dio, pero es incorrecta. La respuesta es acuerdo extendido por la Junta Electoral y el acta de toma de posesión del cargo. Segunda, en la opción que corresponde encontrará el número correcto de testigos con el notario, eso ya lo dijimos, 2 testigos instrumentales y un testigo a ruego. En la opción correcta encontrará un requisito denominado no esencial. Esto era al revés de la otra variante. Aquí la respuesta era la advertencia a los otorgantes de los efectos del acto o contrato y de que deben presentar testimonio a los registros respectivos. Estaba nombre y apellidos, eso es esencial. Lugar, día y mes, esencial. Razón de tener a la vista los documentos, es esencial. Decía la fe de no haber leído el instrumento, eso no era correcto. Decía la fe de no haber leído. La correcta era la advertencia a los otorgantes de los efectos legales del acto o contrato y de que deben presentar el testimonio de los registros. Luego la introducción, escritura número 90, dice: el ingeniero Alberto Ortiz Soto otorga ante usted hoy escritura pública de la finca tal y tal y tal, comparece en su calidad de mandatario general con representación de la entidad Proyectos Horizontales Sociedad Anónima. Y el comprador es el administrador único representante legal Jenny Navas. Aquí decía, usted no conoce a los 2 comparecientes, solamente al señor Ortiz Soto, porta documento personal de identificación. Aquí lo que tenían que haber hecho ustedes era al primero de ellos identificarlo por el documento personal de identificación, todos sus 7 datos individualizantes y decir que actuaba como mandatario general mandatario judicial con representación, mandatario general con representación de Proyectos Horizontales Sociedad Anónima, lo que acredita con primer testimonio de la escritura pública de mandato autorizada por el notario tal, de fecha tal, inscrita en el registro de poderes de la Corte Suprema de Justicia. Pero como era una sociedad anónima la que él estaba representando como mandatario, también tenía que estar inscrita en el registro mercantil general de la República. Y luego a la licenciada Jenny Navas Raxón, sus 7 datos individualizantes, y que comparecía como representante legal y administrador único de convenios de habitación sociedad anónima con acta notarial de fecha 24 de agosto del año 2024, inscrita en el registro mercantil general de la República, número tal, solo tal y tal, y el notario que la había autorizado. Hago
constar que tengo a la vista los documentos con los cuales se acredita la representación, la cual, conforme a la ley, a mi juicio, es suficiente. Fíjense que he visto algunos compañeros, y no sé si logran o alcanzan a ver ustedes aquí, pero algunos, no la mayoría, pero algunos me están poniendo 29 con números, y eso es incorrecto. En las escrituras públicas no se puede utilizar números, ¿verdad? Entonces también incorrecto. Bien, aquí tiene 5 puntos sobre 10. que tiene error? Utilizó números, y aquí puso que era por encontrarse en la posibilidad de firmar. En la introducción no tiene que hacerse eso, solo lo hice constar nada más, pero para que ustedes sepan diferenciar. Aquí no había hacer constar que no podía firmar. Y presenta dos testigos instrumentales, pero no los calificó, no le puso que los testigos son civilmente capaces y dueños en el conocimiento. Entonces sobre 10 puntos tiene 5 puntos. Y este último son y casi iguales las preguntas. Desde el punto de vista notarial, dentro de su clasificación están las escrituras públicas accesorias. ¿Con qué otros nombres? Selecciones, aquí puso el compañero testigo a su ruego, y en la respuesta tenía que ser testigo de conocimiento. Escriba cómo se divide la parte de la escritura pública denominada cuerpo. Aquí el compañero pone no se divide, y recuérdense que se dividen antecedentes y parte dispositiva. Esas eran las dos partes de la escritura pública denominada cuerpo. Luego, de conformidad con la ley, el aviso que el notario debe presentar al archivo de protocolo sobre la cancelación debe presentarse dentro de los 25 días hábiles siguientes. Aquí no era falso, aquí sí era verdadero, porque era 25 días hábiles siguientes. Es requisito esencial del instrumento público la intervención de un intérprete. Ese ya lo había dicho, ese era falso, aquí lo puso correctamente. El otorgante que comparezca en un instrumento público y que se le identifique por medio de testigos de conocimiento no es obligatorio, no es obligatorio que lo conozca. Eso es verdadero, el compañero contestó verdadero. Los testigos eran igual, 2 testigos. A las variantes 4 les puse eso porque me interesaba saber lo del testamento, ¿verdad? Entonces eran 2 testigos instrumentales y un testigo al ruego. Y luego el otro era los documentos para acreditar la representación legal del alcalde. Les dije, acuerdo extendido por la Junta Electoral Departamental y acta de toma de posesión del cargo. Y por último, de la escritura dice únicamente redacte la parte denominada cierre. Los señores David Oliva Arias y Magalí Girón Caal otorgan ante usted escritura pública de compraventa de bien inmueble. La parte acreedora es la entidad Convenios Urbanización Sociedad Anónima, entidad que será representada por su gerente y representante legal, Fátima. Usted no conoce a los comparecientes. Los vendedores portan documento de identificación, no así la licenciada Fátima Divas, por lo que deberá identificarlos por los medios. A los vendedores debería identificarlos con el documento personal de identificación que comparecían de manera personal, y a la licenciada Fátima Díaz debería identificarlo con medio de 2 testigos. Aquí lo que era el cierre, ¿verdad? El cierre aquí también lo importante era, al final, decía, ambos vendedores por lesiones en sus extremidades superiores no podrán firmar. O sea, podía firmar la compradora, no así los vendedores. Los vendedores entonces necesitaban solamente un testigo a ruego en nombre de ellos. Por consiguiente estaba la impresión digital en nombre de los 2 testigos, la firma de los 2 testigos a ruego, la firma de la compareciente, y también la firma de los 2 testigos instrumentales, porque ella no tenía documento y tenía que identificarse por 2 testigos. El ante mí, firma del notario, y ahí estamos. Bueno, hoy empecé a calificar, compañeros. La verdad es que me agradó mucho. Ahí ya vi un 26, encontré un 26, 24.
Hasta ahorita el más bajo que tengo es de 8 puntos, hasta ahorita, y de ahí la media está entre 15 y 18 puntos, ¿verdad? Yo de verdad me estoy sorprendiendo, la redacción, este compañero pues no calificó, ¿verdad? Aquí no redactó, entonces definitivamente no tendré nada que calificarle. Pero sí les puedo decir que la mayoría de los que he calificado me han hecho mejor la redacción que las respuestas en las preguntas. O sea, quiere decir que están sacando entre 8, 9 y 10 puntos en la redacción, y en las preguntas pues es donde no me contestaron bien. Esas preguntas digamos en la parte, llamémosle pregunta directa, era de verdad que ustedes lo conocieran, fueron preguntas que hablamos en clase, principales, canceladas y secundarias o complementarias, ¿verdad? El único que está calificado de los 4 que agarré ahorita para traerlo, el único que está calificado tiene 14 puntos. Tiene 5 aquí, lamentablemente me escribió 29 con números, eso pues baja puntos, pero de ahí la redacción, y les comenté que no puso que los testigos son civilmente capaces, idóneos y de mi conocimiento, y las respuestas que dio, ¿verdad? Pero tiene 14 puntos, que es más o menos la media, 15, 16. No les estoy poniendo en pregunta directa. Si me contestaron 1 de 3, les pongo 1 punto. Si me contestaron 2 de 3, les pongo 1 punto, ¿verdad? No les estoy poniendo 0 si no estaba completo. El caso del menor de edad tenía que comparecer el papá en representación de su hijo, ¿verdad? 7 datos individualizantes, y decir que acredita su representación legal con la certificación extendida por el Registro Nacional de las Personas, en donde consta que el código de identificación del menor tal y tal y tal, su nacimiento, como ustedes quisieran ponerlo, pero era la certificación de la partida de nacimiento, la certificación donde consta el código único de identificación. Eso era el documento idóneo, ¿verdad? Y luego, si no estoy mal, ahí decía, le vendía a Construcciones Sociedad Anónima, Melanie Díaz Ruiz. Ella tenía que comparecer sus datos individualizantes y decir que su representación legal lo acreditaba con acta notarial que contiene su nombramiento como tal, la cual acredita, ¿verdad? Y importante, algunos me lo ponen bien, pero no me pusieron hago constar que tengo a la vista los documentos de identificación. Tengo 276 exámenes, hoy califiqué 35 nada más. Voy a ver si califico unos 25 pues diariamente, para que primeramente Dios en unos 10 días, 12 días les tenga a ustedes sus notas, ¿verdad? En el semestre pasado sí me era un poco imposible eso, eran 576 alumnos, pues ahora ya con más de la mitad que me rebajaron, pues yo creo que voy a tratar de darles sus resultados lo más rápido posible. Bien, ya se lo repetía a Carlos Rexón, ya le repetí el caso. Bien, vamos a continuar. Yo espero entregarles notas, como les digo, unos 10 días. Voy a trabajar tal vez mañana califico otros 25, así voy a ir calificando 25 diarios para que, pues si fuera así, digo yo que en unos 8 o 10 días estaría yo terminando. El fin de semana voy a tratar de calificar un poquito más y les doy sus notas, ¿verdad? Así que les digo, en la parte práctica estoy viendo, pues en la primera variante que estoy calificando ahora, ahorita empecé a calificar la variante C, y voy a calificar después la variante B, después voy a calificar la variante A y la variante B. Bien, compañeros, muchas gracias por haber atendido mi llamado. Pues hay 99 alumnos, son 100 alumnos los que hay. Todavía estoy un poco preocupado por el tema de que, según listados, tengo 270 alumnos y no llegaron a examinarse 34 de una sección, y la otra pues no me sorprende, ¿verdad? Puede ser que son 8 los que no llegaron de la sección M.
Los de la sección M no llegaron 8, pero en la sección L me faltaron 32 alumnos. Espero que no vaya a ser esa cantidad de extemporáneos, porque la verdad es que los hago oral y eso sí me costaría bastante, casi 42 horarios, lo voy a tener que hacer por escrito, pero voy a esperar hasta el miércoles tener solicitud de eso. Eso es lo único que me preocupó. En la otra sección pues hay 8, una compañera que se puso mala en la clase y me pidió favor de irse, y un compañero la iba a llevar a la clínica o no sé a dónde, entonces les di autorización a los 2 para que se fueran, pues entonces fueron 6 nada más los que no se presentaron en la sección M. En la sección L sí faltaron 32. Bien. Gerardo, si me hace favor, aquí está mi dirección de correo electrónico, me pone su número de teléfono por favor en este correo electrónico, y entonces yo me comunicaré con usted por teléfono y le diré cuándo le puedo hacer el examen. Como tiene problemas con la movilidad, se lo voy a hacer por videollamada, así no tiene necesidad de usted trasladarse a ningún lugar, lo haré en el lugar donde usted se encuentre para que podamos cumplir con esa formalidad de su examen. Bien, entonces compañeros, ahora vamos a empezar algo importante. Solamente voy a recapitular para que tengamos eso muy importante. Ya para el viernes espero, primeramente Dios, ya haberles mandado a ustedes por lo menos, ¿verdad? Haberles enviado a ustedes unos 4 o 5 casos de testimonios que a ustedes pues los tengan, ¿verdad? Cuando ya los tengan, lo hayan leído, lo hayan practicado un poco, les mandaré unos 3 casos concretos, como lo hice con este primer parcial. Les voy a enviar 3 o 4 casos concretos para que ustedes, con base en lo que yo les mande, lo analizan, lo estudian y lo pueden hacer. Después lo resolvemos en clase de la misma manera que lo hicimos de esto, ¿verdad? Bien, solo para hacer una breve, llamemos, reseña. Se recuerdan que los testimonios, de acuerdo al artículo 67, les dije, se pueden extender de manera compulsado, transcrito o copia literal. Esta es solo una forma, pero se le llama también compulsado, se le llama también transcrito o se le llama también copia literal. Eso significa que ustedes van a copiar el testimonio completamente. La diferencia con esto y con la de fotocopias es que en esta ustedes van a decir, en esta, compulsado, transcrito o copia literal. Yo les voy a mandar el modelo para que no se me asusten, no se atormenten. Se encuentran firmas de los otorgantes ante mi firma del notario que autoriza. Eso, compañeros, seguro les viene en una variante, o seguro les van a venir en las 2 variantes. En una variante le voy a pedir que lo hagan como primer testimonio, y en la otra variante le voy a pedir que lo hagan como testimonio especial. Y así va a ser diferente en la otra variante, ¿sí? En las variantes van a encontrar ustedes esta situación. Si se dan cuenta, las preguntas de teoría casi son iguales. Cambian un poco algunas, pero las mayorías son iguales en las variantes de una sección. En la variante de otra sección sí es una, dejé nada más igual que era la de los testigos, pero de ahí todas las cambios, son diferentes. Y el otro sistema es por el sistema de fotocopias. Yo les saco fotocopias a la escritura y hago mi primer testimonio. ¿Qué es lo que ustedes en su examen van a tener que hacer? Lo que van a tener que hacer nada más, ahora es mucho más corta su redacción de la introducción, y el cierre va a ser mucho más corto, porque solamente tienen que hacer la razón del testimonio, adhiriéndole los timbres que corresponden. Los timbres o la cantidad de timbres que le tienen que poner, yo se las voy a dar. No tienen que hacer operaciones matemáticas. Lo único que tienen que saber es saber redactar y cómo es que tienen que hacer el testimonio cuando yo se los explique. Esto se los voy a mandar, pero lo estoy explicando, ¿verdad? Entonces aquí tenemos primer sistema, compulsado, transcrito o copia literal. Segundo es el sistema de fotocopias, que es el más fácil, que todo lo utilizan, que todo es llamémosle más cristalino, más limpio, porque se encuentran las fotocopias. Ustedes la van a ver, cuando le sacan fotocopias se van a ver. Creo que ya les enseñé a ustedes una escritura. Aquí se miran aquí, si ustedes se dan cuenta, en este caso de fotocopias, pues lo bueno y lo que sucede es que aquí miran ustedes las escrituras, ¿verdad?
En la escritura miran ustedes la firma, está el ante mí, del notario, ¿verdad? El ante mí. Si miran dos sellos, es porque si miran un sello y dos firmas, esta firma es la de la escritura y esta firma es la del testimonio. Por eso es que hay dos firmas mías. En una no le pongo sello y en la otra sí le pongo sello porque ya es el testimonio. Ese es el primer testimonio cuando se hace por el sistema de fotocopias. Y cuando se hace por el sistema de transcripción, si ustedes se dan cuenta aquí, no es fotocopia, sino que lo que se hizo fue transcribir la escritura completa, y al terminar de transcribir la escritura completa tal y como está, entonces van a decir ustedes, se encuentran firma de los otorgantes, las palabras ante mí, firma del notario que autoriza, y empiezan ustedes, ¿es primer testimonio o es testimonio especial de la escritura pública? Yo creo que en este caso no es necesario repetírselos porque a ustedes se les quedó muy bien. Cuando hablamos de las diferencias entre el primer testimonio y el testimonio especial, dijimos que el primer testimonio es para entregar a la parte interesada y el testimonio especial es para entregarlo al director del Archivo General de Protocolos. Eso es lo que lo que vamos a trabajar para este examen. Y el examen también, recuérdense que ahora son 40 puntos, entonces por lo menos van a ser 15 puntos de parte práctica y el resto de 25 puntos o 24 puntos tendría que ser de parte teórica. ¿Cuál va a ser la parte teórica? Los impuestos. Los impuestos, que puede ser pregunta directa, ¿verdad? ¿Cuánto se paga por una hoja de papel sellado especial para protocolos de acuerdo a lo que establece la ley, de acuerdo al artículo 6 de la ley de impuesto de timbres y papel sellado? Entonces las respuestas son 10 quetzales. Y también, ¿verdad? Falso y verdadero, y también selección múltiple. Voy a ver si selección múltiple la voy suprimiendo por las preguntas directas, pero voy pensando cómo voy a hacer esa escritura, ese examen, pero lógicamente son 40 puntos los que ustedes deben de realizar, ¿no? Bueno, entonces compulsado, transcrito, copia literal es una forma de extenderlo, sistema de fotocopias es otra, y este compulsado transcrito, la diferencia es que van a empezar, se encuentran firmas de los otorgantes, mientras que en el sistema de fotocopias no van a empezar así. Por el sistema de fotocopias únicamente van a empezar ustedes diciendo, ¿es primer testimonio o es testimonio especial de la escritura? Bien, afortunadamente, como están las dos secciones aquí juntas, entonces pues afortunadamente pude borrar aquí para empezar ya con el tema de los testimonios especiales y cómo debemos de hacerlo, ¿verdad? Como creo que ahora sí ya tienen sus leyes, ¿verdad, compañeros? Que les pedí, su ley del impuesto del timbre y papel sellado especial para protocolos. Les pedí también la ley del impuesto al valor agregado IVA y su ley de impuesto de timbre forense y timbre notarial. ¿Qué nos interesa a nosotros? El timbre notarial. Entonces vamos a hablar con el testimonio especial y vamos a platicar del testimonio especial. El testimonio especial, compañeros, este testimonio especial, cuando ustedes lo redacten, tienen, pues la ley dice que debe ir en la primera hoja, y como ustedes solamente van a hacer la razón, me tienen que hacer el testimonio especial y ponerme cuánto van a pagar de timbres. Algunos compañeros me dibujan los timbres notariales y me ponen cuánto pagan. Si no, simplemente decirme a este testimonio, el notario o yo como notario debo pagar tanto de impuesto notarial. Entonces aquí, por favor, recuérdense lo que es muy importante. Aquí lo que vamos a pagar es un impuesto notarial.
Si hablamos de un impuesto notarial, tenemos entonces que fijarnos, tenemos que pensar nosotros, ¿sí?, en lo que es la ley del impuesto del timbre forense y timbre notarial. La mayoría de códigos lo tienen, compañeros. Yo me atrevo a decir de que casi todos los códigos traen la ley del timbre forense y timbre notarial y su reglamento. La ley del timbre forense y timbre notarial dice decreto 82-96 del Congreso de la República, y dice cuando dice timbre notarial, porque recuérdense que primero habla de un timbre forense, ¿verdad? Pero nosotros no vamos a utilizar timbre forense porque lo que nosotros estamos platicando y estamos hablando en clase son de notarios, timbre notarial. Dice timbre notarial, sobre todo acto o contrato autorizado por notario en la forma que a continuación se expresa. Entonces, importante que lo sepan ustedes estos. Van a encontrar ustedes contrato de valor determinado y contratos de valor indeterminado. Contratos de valor determinado y de valor indeterminado, ¿sí? Este es lo que van a encontrar, y valor determinado y valor indeterminado. Para que podamos hacer la base, para que nosotros podamos determinar la base sobre la cual vamos a pagar o sobre la cual vamos a tributar, cómo vamos a tributar nosotros, entonces debemos de pensar en cuáles son los contratos de valor determinado y cuáles son los contratos de valor indeterminado. El contrato, voy a empezar con los contratos de valor indeterminado porque es muy sencillo, ¿verdad? Ahí lo dice, valor indeterminado, no tiene valor, no tiene cantidad alguna dentro de la escritura pública. De la lectura que ustedes hagan de la escritura pública se darán cuenta que no hay ningún valor, no hay ninguna cantidad, no se determina valor en quetzales, no se determina ninguna cantidad en valor. Por consiguiente, a esos contratos nosotros les denominamos contratos de valor indeterminado, porque no hay un valor determinado. Y el contrato de valor determinado, su nombre lo dice, se va a determinar un valor. ¿Cómo determinamos el valor? El valor que se consigna en la escritura pública. Si, por ejemplo, en una escritura dice, en la escritura de compraventa, que el precio de la compraventa es de 185,000 quetzales al contado, ¿cuál es su valor determinado? 185,000 quetzales. Si dice que va a donar un inmueble y que estima la donación en 200,000 quetzales, pues el valor determinado del inmueble es de 200,000 quetzales. Si se dice en la escritura pública que va a hacer un préstamo por la cantidad de 25,000 quetzales, el valor determinado es de 25,000 quetzales. Y ese es entonces, o esa es entonces la diferencia que ustedes van a encontrar cuando yo les digo de valor indeterminado y cuando les digo de valor determinado. De la lectura de la escritura ustedes desprenderán cuál es, si es determinado o si es indeterminado. Cuando les estoy hablando de valor indeterminado, encontramos una escritura pública de identificación de persona, cuando Carlos Alberto y Carlos Antonio identifican su persona y dice que en todas sus relaciones laborales, sociales y de cualquier índole, él utiliza los nombres de Carlos Alberto y Carlos Antonio de manera indistinta, por lo que identifica su persona. Vean el contenido de una escritura de identificación de persona y no van a encontrar ustedes un valor determinado. Ese es un ejemplo del valor indeterminado. Tenemos la escritura de rescisión de un contrato. La escritura de rescisión de contrato solamente dice que se deja sin efecto el contenido de la escritura número 432, que las cosas vuelven al estado en que se encontraban hasta antes del otorgamiento de dicha escritura, que por ahora se rescinde. Entonces, ese contrato de valor indeterminado es la rescisión. En la rescisión no hacemos constar ningún valor, ¿sí? Y los contratos, lógicamente, indeterminados, se me ocurre también una carta de pago.
En la carta de pago dice que el señor tal y tal canceló totalmente el capital, intereses que adeudaba, por lo que le otorga carta total de pago solicitándole al registrador se cancele la hipoteca constituida sobre la finca relacionada. Ahí no va a haber cantidades, porque lo que se va a decir es que se hizo un préstamo en la escritura pública por la cantidad, plazo, disposiciones y condiciones que constan en la escritura. No hay valor determinado. Una escritura de finiquito. Voy a otorgar un finiquito, ¿verdad? A una persona, comparecen los dos y se otorga el finiquito en virtud de tener algún problema, pues le otorga el finiquito. Esa es una escritura de valor indeterminado, ¿sí? Siempre y cuando el finiquito no se diga que le está entregando la cantidad de 100,000 quetzales, ¿no? Si el finiquito únicamente dice que se da por bien pagado de la indemnización o de un problema suscitado entre ellos y se da por bien pagado, por lo que otorga finiquito total, si no va cantidad, a eso le vamos a llamar nosotros contratos de valor indeterminado. Para los efectos de la ley del impuesto del timbre notarial tenemos contratos de valor indeterminado y también tenemos contratos de valor determinado, ¿sí? O sea, de valor indeterminado y de valor determinado. El indeterminado ya les indiqué a ustedes, por supuesto que yo les voy a explicar y se los voy a decir. En el examen no les voy a poner a hacer ustedes cálculos. El único cálculo que van a tener que hacer es en el testimonio especial de la escritura. El cálculo del testimonio especial sí lo van a hacer, pero ya se los voy a explicar. Ahora, en el primer testimonio, cálculos de timbres, cálculo del IVA, cálculos de impuestos tasados, ustedes no tienen absolutamente nada que hacer con llevar calculadora, porque lo pueden hacer en el primer testimonio. Ahora, para el testimonio especial, yo les voy a explicar cómo, si llevan calculadora, cómo pueden sacar su impuesto notarial. Yo lo saco de una manera, para mí, mucho más sencilla, lo hago rapidísimo, pero se los voy a explicar a ustedes. Eso es valor indeterminado y valor determinado. Estamos en el impuesto notarial, estamos en testimonio especial, estamos en el testimonio que el notario debe enviar al Archivo General de Protocolos, ¿sí? Ese es el testimonio especial. ¿Y qué dice la ley? Dice, el literal B, ¿sí? En el artículo, vamos a encontrar nosotros en el artículo 3, ¿sí? En el artículo 3, numeral 2, timbre notarial. El timbre notarial dice, sobre todo acto o contrato autorizado por notario, en la forma que a continuación se expresa, deberá pagarse lo siguiente. Voy a la literal D, porque me interesa, estamos viendo esto ahorita, de timbre notarial. Contratos de valor indeterminado y protocolaciones, que también ya vamos a ver, es el otro punto que sigue, 10 quetzales. 10 quetzales. Entonces, por favor, hoy, ¿sí? 1 de septiembre del 2025, que se les grabe a ustedes, por favor, si son tan amables. Contratos de valor indeterminado. Siempre van a pagar ustedes 10 quetzales del timbre notarial. Una rescisión de contrato, una identificación de persona, una carta de pago, una transacción que no lleve cantidades de dinero, ustedes siempre van a pagar 10 quetzales de impuesto notarial, ¿sí? Ahí no tienen que hacer cálculos, solamente leen que no hay cantidades de dinero en la escritura pública, aplican esto entonces al artículo que establece la ley del impuesto del timbre notarial. Dice, timbre notarial, sobre todo acto o contrato autorizado por notario, en la forma que a continuación se expresa, literal D, contratos de valor indeterminado y protocolaciones 10 quetzales. Así que ahí no tienen ustedes absolutamente nada que ver ni nada que hacer, ¿no? Sino que simplemente valor indeterminado, 10 quetzales. El contrato de mandato también es de valor indeterminado. Solo que yo voy a explicar por qué
el mandato digamos, tiene otro tipo de aplicación, pero es correcto, ¿verdad? El mandato, como es un llamémosle, impuesto ya tasado, ¿verdad? Les conté a ustedes cuáles son los impuestos ya tasados, pero aquí lo voy a escribir para que no se les vaya a olvidar y se les quede para siempre. El mandato judicial, el mandato especial y el mandato, ¿sí? Y el mandato general con cláusula especial son impuestos tasados y esos son de valor indeterminado. El mandato judicial, yo les quiero ser honestos, compañeros, en el registro, en el archivo de protocolos lo toman como mandato. Yo todavía, pues en algunos casos, y lo he ido a platicar en el archivo, es de que si el mandato judicial fuere, imagínense ustedes, ahí tiene que ser porque está ya tasado, ¿verdad? Pero imagínense ustedes si un mandato general, un mandato especial, dice que faculta a su mandatario para que pueda ir al banco a retirar la cantidad de 100,000 quetzales, única y exclusivamente para eso se le otorgó el mandato. La pregunta va a ser, ¿es valor indeterminado o valor determinado? Como es un contrato de valor impuesto tasado, ¿verdad? Ya dice que el mandato judicial, mandato especial y mandato general, pues son impuestos, es un impuesto de un mandato, ¿verdad? ¿Cuánto paga el impuesto? ¿Cuánto se va a tributar? Aquí no hay que hacer cálculos, entonces tendríamos que dar ese tratamiento al mandato general, al mandato especial o al mandato judicial, le tenemos que dar el tratamiento de valor indeterminado. Esos son contratos de valor indeterminado. Cuando dan ustedes su testimonio especial de un mandato general, de un mandato especial, de un mandato judicial, sí, entonces ustedes tienen que tributar 10 quetzales porque es de valor indeterminado. Ya explicaré cuando demos el primer testimonio también qué otra diferencia vamos a encontrar. Pero entonces concluyo, contratos de valor indeterminado siempre van a pagar 10 quetzales. Siempre. Si ustedes no miran ahí eso, o miran que es mandato judicial, mandato general o mandato especial, 10 quetzales, pero vamos a entender que es un contrato de valor indeterminado, ¿sí? Entonces siempre vamos a pagar los 10 quetzales. Ahora bien, dice contratos de valor determinado. Aquí viene la multiplicación o viene la operación matemática que ustedes tienen que hacer. Creo que aquí tengo mi calculadora. Bien, mandatos, perdónenme que no encontré mi calculadora aquí. Bien. Entonces, entonces yo les quiero comentar cómo vamos a hacer nosotros para determinar, o estoy hablando de valor determinado, cómo vamos a hacer nosotros para calcular el impuesto, digamos, de valor determinado. Aquí viene lo importante y aquí por favor mucha atención con este tema. Fíjense que dice contratos de valor indeterminado, ¿sí? 2 quetzales por cada millar, ¿sí?
2 quetzales por cada millar. Ese es lo que ustedes tienen que hacer, ¿verdad? Son 2 quetzales por cada millar. O entendamos, por cada 1000 quetzales ustedes van a pagar 2 quetzales, ¿sí? Eso es lo que tienen que hacer ustedes su cálculo. Por cada 2 quetzales de valor determinado tienen que pagar, ¿sí? Por cada millar ustedes tienen que pagar 2 quetzales. Por eso dice la ley aquí, contratos de valor determinado. 2 por millar, pero en ningún caso bajará del límite mínimo de 1 quetzal, ni excederá del límite máximo de 300 quetzales. El timbre se pagará por unidades de quetzal, forzándose las fracciones a la otra inmediata superior. Entonces quiero explicarles cómo está esto. La ley entonces les dice a ustedes menos, ¿sí? Menos de 1 quetzal, ¿sí? Y más de aquí de 300 quetzales, ¿sí? Esto es lo máximo que ustedes van a pagar. Lo máximo que van a pagar de impuesto notarial son 300 quetzales, lo máximo. Y lo menos que van a pagar es de 1 quetzal. Eso es lo menor que pueden pagar. Pero la ley dice que por cada millar van a pagar ustedes 2 quetzales, ¿sí? Pero nunca puede ser mayor a 300 quetzales en impuesto. Quiere decir, entonces, si vamos a pagar 2 quetzales por cada millar, quiere decir que cualquier contrato arriba de 150,000, 1 centavo, siempre va a pagar 300 quetzales. Yo en el examen, cuando examinaba, ya no examino técnico profesional, es muy de vez en cuando me han citado, pero es en la mañana y a mí es muy corrido, pero de vez en cuando lo hago. Pero yo cuando examino le digo a alguien, si el contrato es de 175,000 quetzales, ¿cuánto paga usted de impuesto notarial? Y le doy la calculadora. Si la respuesta es sin necesidad de la calculadora, es porque sabe esta tabla. Arriba de 150,000 quetzales, siempre van a pagar 300 quetzales. Eso significa que cuando ustedes lean en el examen, cuando ustedes hagan su contrato o cuando ustedes les determinen el valor, si ustedes ven arriba de 150,000, ya no tienen que calcular ni sacar calculadora ni hacer operaciones, porque siempre van a pagar 300 quetzales. 175,000, 300. 1,000,000 de quetzales, 300 quetzales. Constituimos una sociedad anónima por 2 millones de quetzales, 300 quetzales de impuesto notarial. ¿Por qué? Porque pasa los 150,000 quetzales. Porque 150,000 quetzales, por cada millar pagamos 2, los 150,000 quetzales entonces nos daría como resultado los 300 quetzales, ¿sí? De 150,000. Porque como le pagamos 2 quetzales por cada millar, son 150 millares, ¿sí? Si por cada millar pagamos 2 quetzales, van a ser 300 quetzales en impuesto notarial. De tal manera que si me dicen a mí 160,000, sí, vamos a pagar 300 quetzales. 155,000, 300 quetzales. 189,000, 300 quetzales. Ahora, de 150,000 para abajo es donde nosotros tenemos que hacer nuestro cálculo, ¿sí? Ahí sí tenemos que hacer nuestro cálculo, porque decimos nosotros, son 2 quetzales por cada millar. Entonces, yo la verdad les digo que, pues, les voy a dejar como tarea que busquen ustedes la fórmula. Hay una fórmula muy sencilla en su computadora. Así es, Lemuel. Dice 2 por millar. Mi ley dice 2 por millar. En todas las leyes, Lemuel, ¿verdad? En todas las leyes, todo código notariado dice lo mismo. Artículo 3º del timbre notarial, ¿verdad? Entonces lo van a encontrar ahí. Héctor Rodríguez, ¿dónde se ubica lo que usted dijo? Billy Guzmán ya nos hizo favor de
poner aquí, es artículo 3, ley del timbre, pero el timbre notarial, ¿verdad? Entonces ahí dice 2 quetzales por cada millar. Yo les soy sincero, hay una operación, pues, para los matemáticos, ¿verdad? Pero yo les voy a enseñar lo que para mí es mucho más fácil. Yo digo, son 75,000 quetzales, ¿sí? Yo lo que hago es que a esta parte de aquí le sumo otros 75, así, ¿sí? ¿Cuánto es? 75 y 75 son 150. ¿Cuánto tendría que pagar yo de timbre notarial por una escritura de 75,000 quetzales? Si son 2 quetzales por cada millar, yo lo que hago es sumar. Sumo aquí y entonces aquí 75 más 75 me quedan 150. Eso tendría que pagar. Si por ejemplo me dijeran que son 62,000 quetzales el valor del contrato, yo lo que hago es que aquí le sumo 62, 2 y 2 son 4, 6 y 6 son 12. Lo que tenemos que pagar de impuesto notarial son 124 quetzales de impuesto notarial. Porque la sumatoria esta es fácil. Si no, hacen por 2, ¿verdad? 62 por 2, 124. Son 2 quetzales por cada millar. Y aquí tenemos 62 millares, siendo 2 por cada millar, tenemos que pagar 124 quetzales. Bien, entonces, esa para mí es la manera más sencilla. Esa es la manera más sencilla que ustedes pueden hacerlo, ¿verdad? Si en la escritura, yo les digo, extiendan el testimonio especial de la escritura número tal, que contiene un contrato de préstamo bancario por la cantidad de 149,000 quetzales, entonces, pues yo lo haría así, 149,000 quetzales. Digo 149, 98, 100, ¿qué? 148. 298 quetzales. Si hacen esta sumatoria, 298 quetzales. 9, 9, 18, 4, 4, 8 y 1, 9. Y 298. Le hacen la sumatoria a ustedes y para mí esta es la forma más sencilla. Si el contrato dijera que son 51,000 quetzales, suman 51 más 51, 1, 2, aquí serían 102 quetzales del impuesto notarial. Esa para mí es la forma más rápida, ¿verdad? Si lo van a hacer de esa manera. Ahora, si ustedes lo quieren hacer pues de otra manera, creo que hay una multiplicación. Yo la verdad es que esa de 120,654, si usted lo suma, le da 241.30, pero como dice que se debe ir al inmediato superior, entonces usted tendría que estar pagando 242 quetzales. Si usted hace la sumatoria 120,000, Jesse me pregunta 120,000 y siempre me ha hecho la pregunta y es correcto, ¿verdad? Yo a la hora de su examen les voy a poner cantidades completas, ¿verdad? 130,000, 135,000, 245,000, 348,000 para que ustedes hagan las operaciones. Pero así como dice el compañero, hagan ustedes, suman esa cantidad. 120,654 más 120,654 les da 241,308. Entonces son 241,000, pero como dice aquí, las fracciones se van a la inmediata superior, serían 241,31 centavos. Entonces debemos de pagar 242 quetzales de timbre notarial. Eso es para mí sencillo, ¿verdad? Porque está haciendo usted 120,000. Ahora, si el compañero me hubiera puesto 150,654,
ya ni hago sumatoria, ¿verdad? Ya no sumo, ya no hago operación, porque como rebasó los 150,000, entonces vamos a pagar siempre 300 quetzales. Yo, esa es de la manera, para mí les digo, esa es de la manera más rápida. Háganlo ustedes, digamos, sin poner fracciones. La pregunta de Jesse es correcta, es bueno saberlo. Aquí lo dice la ley, que la inmediata superior se debe aproximar. Para mí es correcta la pregunta, ya les di la respuesta. Hagan esa sumatoria y les sale lo mismo, ¿verdad? Así es. Se suman esa. ¿Verdad? Y ahí les va a salir a ustedes la cantidad que decía el compañero Jesse, la compañera Jesse. Bien. Cantidad redonda, sí, cantidad redonda lo voy a poner, eso definitivamente. 241.31 nos da 482.62. Si el valor del contrato dice 241.31, pues serían, estamos hablando nosotros aquí de 241 quetzales, no llega a 241. Dice que no puede ser menor cada millar. 200, como usted me puso ahí, 241.31 quetzales. Como dice, nunca puede ser menor de un quetzal. 2 quetzales por cada millar. Menos de un millar, o sea, la mitad del millar serían 500. Menos de 500 quetzales, la compañera está diciendo 241.31. Menos de 500 quetzales, tal y como lo dice ella, 241.31, menos de 500 quetzales va a pagar siempre un quetzal, porque dice la ley, no puede ser menor a un quetzal ni mayor a 300 quetzales. Como aquí, al hacer la sumatoria, tendríamos que pagar nosotros 241.31, imagínense ustedes, ahí no llega ni a un quetzal, entonces siempre se va a pagar un quetzal. Ahora, si ella me dijera 2.411, ahí sí podemos ya sumar, porque son 2 millares con fracción, ¿sí? Bueno, así que para mí, compañeros, mi ofrecimiento también, ¿verdad? En el examen no les voy a poner fracciones, no les voy a poner a calcular, así como dijo el compañero, 120.451 quetzales, no, les pongo 120.000 y ustedes hacen su operación. Si les pusiera 120.000, ya les dije a ustedes, ¿verdad? 120.000, yo lo que hago es aquí 120, entonces 0, 4, 240 quetzales, no se pasa de los 300, son 240, ¿sí? Y si fueran, ¿qué? Por ejemplo, 60.000, pues 60 yo le sumo aquí, 6 y 6 son 12, 120, aquí tenemos que pagar 120, ¿sí? Yo lo hago así de esa manera. Y créanme que cuando examino, cuando está en el examen, siempre a la par del testimonio veo ahí que hacen su operación de 120 más 120 y les da 240, ¿verdad? Y hay una operación matemática ahí, un contador me la dijo la vez pasada, la verdad no recuerdo cuál es la operación matemática que me dijo el contador una vez. No, es más fácil con calculadora. Si quieren llevar calculadora el día del examen, se los voy a permitir, pueden hacer su cálculo, ¿verdad? Y no hay ningún problema. Pero tienen que saber ustedes cuál es la base. La base son 2 quetzales por cada millar, ¿sí? Timbres notariales, máximo es de 100 quetzales. Así que, pues, si tienen que pagar 300, van a ser 3 timbres de 100, ¿verdad? Y ya de ahí, como es menos de 300, pues ya tendrían que ir ustedes ubicando la cantidad de números que tienen que hacer, ¿verdad? Bien, ¿alguna pregunta, compañeros? ¿Algún comentario de esto, verdad? Porque hoy quisiera yo dar por terminado valor determinado y valor indeterminado en timbre notarial. Ya el viernes comienzo con valor indeterminado y determinado, pero ya con IVA, con timbres tasados, exentos, ¿sí? No gravados por las leyes, que eso ya es diferente, ¿verdad? Para cumplir
compartir con ustedes. Era de 6 a 7 la clase, empezamos a las 6 en punto. Si no tienen alguna pregunta, compañeros, ya pueden ir a descansar. Les agradezco que hayan estado en clase. Fueron 99 alumnos de 270 que tengo, pues es un poquito menos de la mitad, pero hubo asistencia, así que les agradezco mucho su comparecencia, ¿verdad? Bien, entonces les voy a dejar esto aquí para el viernes, solo para hacerles un pequeño recordatorio del viernes de lo que hicimos aquí, y arrancamos con primer testimonio: impuestos a pagar en valor determinado y a pagar en valor indeterminado. Muchísimas gracias por su tiempo, por su colaboración y su apoyo de estar el día de hoy en la clase, compañeros, y el día viernes pues continuamos con el desarrollo de este tema. Muchísimas gracias, muy feliz noche a ustedes, compañeros.